En este video vamos a hablar de los dipolos eléctricos. Entonces, ¿qué es un dipolo eléctrico? Pues un dipolo eléctrico está formado por un par de cargas, una positiva y una negativa de igual magnitud, que están separadas por una distancia d, tal que la carga total en el dipolo es igual a cero. Hay muchos sistemas físicos que podemos modelar como dipolos eléctricos, las moléculas, las antenas, semillas, y vamos a ver que los dieléctricos, que es donde están la mayoría de los materiales aislantes, pues los podemos ver como un conjunto de dipolos eléctricos. En el caso de la molécula de agua, pues tenemos los enlaces químicos de los dos hidrógenos y el oxígeno, y esto es equivalente a tener un dipolo eléctrico con una carga más Q y una carga menos Q. Entonces veamos qué pasa cuando ponemos estos dipolos eléctricos en un campo eléctrico. Entonces vamos a suponer que tenemos un campo eléctrico externo que es uniforme, representado por estas líneas rojas. ¿Cuál es la fuerza que siente este dipolo eléctrico? La carga positiva va a sentir una fuerza hacia la derecha, la vamos a llamar F+, y la carga negativa pues siente una fuerza hacia la izquierda, que la vamos a llamar F-. ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre el dipolo? Pues la fuerza neta va a ser la suma vectorial entre F más y F menos, y como las dos cargas son iguales y van en direcciones contrarias, pues F más es igual a menos F menos, tal que la fuerza neta sobre el dipolo es igual a cero. Entonces, si ponemos este dipolo en un campo eléctrico, pues no se desplaza, pero ¿cómo se mueve el dipolo? Pues lo que vamos a ver es que el dipolo rota o va a presentar un movimiento de rotación en esta dirección, y para que ese movimiento de rotación se dé, pues necesitamos calcular el torque que siente el dipolo debido a ese campo eléctrico. Entonces veamos cómo calcular ese torque. Si miramos el torque sobre el dipolo, pues nuevamente tenemos la carga positiva, y la carga positiva pues siente una fuerza que llamamos F más en esta dirección. Y el brazo de palanca de esa fuerza, pues es este R vector más. Entonces ese R más lo podemos escribir como la mitad de la distancia. Entonces vamos a definir la distancia entre los dos dipolos como D, que es esta distancia que tenemos acá. Esta es la distancia D. Y entonces el R más, pues lo podemos escribir como D medios en la dirección del eje y positivo. Entonces es la dirección J. Y la fuerza más, pues ¿cuánto vale? Vale Q por el campo eléctrico externo en la dirección del eje X positivo. ¿Listo? Ahora, para la carga negativa, pues la carga negativa siente una fuerza hacia la izquierda, que es lo que llamamos F menos, y en este caso tenemos este vector R menos que va desde el origen hasta la posición de la carga negativa. ¿Cuánto vale ese vector? Pues ese vector es de medios y la dirección del vector es menos J, va hacia abajo, que es la posición de la carga negativa con respecto al origen. Y la fuerza que siente la carga negativa, pues entonces es la carga Q por el campo externo, y la dirección es la dirección menos I. Entonces, si miramos cuánto vale el torque, pues el torque está definido como la magnitud del brazo de palanca veces la fuerza. Entonces, R más cruz F más R menos cruz F menos. ¿Listo? Entonces, si miramos para la carga positiva, pues ¿cuánto vale el torque? Pues vale de medios por Q por el campo eléctrico en la dirección de J cruz I más, para el caso de R menos, pues ¿qué tenemos? Pues esto es de medios por Q por E en la dirección de menos J cruz menos I. ¿Listo? Si se dan cuenta, esta dirección es la misma en los dos casos. La dirección es menos K unitario y menos K unitario. Entonces el torque, ¿cuánto vale? Pues vale Q por D por E en la dirección menos K. Entonces en este caso el torque es diferente de cero, y como el torque es diferente de cero, pues esto genera
un movimiento de rotación en el dipolo en la dirección de las manecillas del reloj. Bien. Ahora, ¿cómo podemos escribir este torque de una manera diferente? Pues entonces vamos a definir algo que se conoce como el momento dipolar. Entonces el momento dipolar es un vector P que nos dice cuánto vale la carga Q y va en la dirección del vector D. Este vector D lo vamos a definir como el vector que va desde la carga negativa hasta la carga positiva. Entonces es un vector cuya magnitud es la separación, la distancia de separación entre las cargas y la dirección pues va del menos al más, de la carga negativa a la carga positiva. Entonces si definimos este momento dipolar P como Q por ese vector, entonces en general podemos escribir el torque como el producto cruz entre ese momento dipolar y el campo eléctrico externo. ¿Listo? Entonces veamos cómo calcular ese torque. Pues entonces, si tenemos un dipolo, entonces en este caso la carga negativa, la carga positiva, y la flecha verde pues nos indica la dirección del momento dipolar, pues tau es el producto cruz de P con el campo eléctrico. Entonces, si estos dos están en un ángulo teta, entonces vamos a suponer que el ángulo teta es el que existe entre el momento dipolar y el campo eléctrico externo, entonces el torque, ¿cuánto vale? Pues vale el momento dipolar veces la magnitud del campo eléctrico externo por, en el producto cruz tenemos el seno del ángulo entre los dos. Entonces veamos dos situaciones bien particulares. La primera situación es donde el momento dipolar P es perpendicular al campo eléctrico externo. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale el ángulo teta? Pues en este caso, este ángulo teta es 90 grados y el torque es máximo. ¿Cuánto vale ese torque? Pues el torque vale P por E externo. En este caso, el seno de teta vale 1. ¿Listo? Y tenemos un torque que es máximo. Ahora veamos el caso en donde el campo eléctrico externo y el momento dipolar son paralelos. Entonces, en este caso, el vector P va hacia la derecha, el campo eléctrico va hacia la derecha. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Pues el ángulo teta vale 0 grados y en este caso el torque neto es igual a 0. Seno de teta o seno de 0 es igual a 0. Y lo mismo ocurre cuando son antiparalelos. Entonces, en este caso, el campo externo va a la izquierda y el momento dipolar va hacia la izquierda, perdón, y el campo externo va hacia la derecha. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale teta? Pues en este caso teta vale 180 grados y el seno de 180 grados nuevamente 0, entonces el torque total en este caso es igual a 0. Entonces, estas dos últimas situaciones pues son posiciones de equilibrio. Si el momento dipolar está en la dirección del campo eléctrico, θ es igual a 0, pues hablamos de una posición de equilibrio estable. Y si el momento dipolar total está en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico, pues decimos que estamos en una posición de equilibrio inestable. ¿Listo? Y aquí lo importante es que el torque genera un movimiento de las cargas tal que el momento dipolar siempre se orienta en la dirección del campo eléctrico externo.